Ok, ¿cómo andan todos? Me lo pidieron y cumplo. Algunos la están llamando la revolución birmana, lo cual es un poco raro que una revolución se desarrolle en medio de un gobierno militar y lleve un año eh, en curso. Los más centrados la llaman protestas de Myanmar 2021-2022, aunque es cierto que a partir del 2 de enero las protestas se recrudecen, pero pase lo que pase, lo importante es conocer bien a los actores que están detrás de esta obra. Cierto, es una lucha entre democracia y dictadura, pero eso no es lo mismo que decir entre buenos y malos. Esta es la realidad, no es una historia de ficción, y hay atrocidades que se han venido dando en Myanmar, de las cuales ambos bandos son responsables por igual. Y bueno, estos 10 minutos y vamos a revisar cómo se gestó esta crisis, revolución o simples protestas, quiénes son los beligerantes, las atrocidades que se han cometido y cómo el mundo ha reaccionado, básicamente dejando al birmano de a pie, como suele suceder, solo frente a los poderes geopolíticos que hacen y deshacen a su antojo, le hace China. Pero para empezar una pista, el sistema democrático birmano al día del golpe del 1 de febrero de 2021 era tan ridículamente absurdo que había que ser funcionario genuflexo a China en la ONU para pensar que era un sistema que iba a perdurar en el tiempo. Punto. Bueno, pasemos a hablar un poco de la historia. Myanmar, reconocido como Birmania hasta 2011, es por así decirlo el comienzo del sudeste asiático. Se independiza en 1948 del Reino Unido y está bajo un gobierno militar de carácter socialista en teoría y aislacionista desde 1962 hasta 2011. Durante este periodo se desatan numerosos conflictos internos, guerrillas regionales, narcotráfico, principalmente de opio. El país es una anarquía, un estado fallido. Por otro lado, este es el periodo en el que la activista Aung San Suu Kyi se hace conocida como una especie de líder pro democracia, condenada a arresto domiciliario por la dictadura birmana. En 1993, cuando el aislamiento birmano comenzó a ser contraproducente, se creó una hoja de ruta hacia una democracia ordenada, la cual fue pospuesta varias veces, hasta que una protesta de monjes budistas en 2007 visibiliza el problema a nivel mundial, lo suficiente como para no seguirlo postergando más. Es en esta democracia ordenada, tutelada, en la que compitieron, democracia parlamentaria por lo demás, donde compitieron y compartieron el poder principalmente dos partidos: la Liga Democrática de Aung San Suu Kyi y, escuchen bien, el Partido de los Militares. Yo creo que este debe ser uno de los pocos países del mundo en el que los militares tenían un partido político y competían en elecciones. Era el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo. Sí, tal cual como lo escuchan. Los militares compiten en elecciones que ellos pueden anular en cualquier momento con un balazo. Y fue exactamente lo que hicieron en 2021, cuando perdieron las elecciones de 2020, elecciones claves, ya que una cláusula de la Constitución le iba a quitar inmunidad a los militares por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 62 en adelante, una vez que cumplieran 65 años. Ojo con este dato. Además de la corrupción que mantiene la élite militar del país, la que obviamente decreta en 2020 que hay fraude en las elecciones, que pierden. Y ocupando el poder que tenía, dan el golpe de estado el 1 de febrero de 2021, derrocando a lo que se podría traducir como la primer ministro. No es el nombre exacto del cargo, pero sería el equivalente a la primer ministro Aung San Suu Kyi, a la que tuvo que volver a arresto domiciliario como antes.
y desataron una carnicería en Myanmar. Los resultados de 2020 para el Tatmadaw, el nombre del ejército birmano, el nombre oficial Tatmadaw, habían sido humillantes para una institución que siempre se caracterizó por ser muy popular en Birmania. 35, consiguieron apenas 35 de 476 kuriles disponibles en el Parlamento. Pero ya sabemos del golpe de Estado. Ahora conozcamos a los beligerantes de lo que Wikipedia en español llama Revolución Birmana. En inglés le ponen protestas en Birmania 2020-2021, lo que me parece un nombre más centrado. Ahora, si alguien se quiere enfrentar a un ejército con posteos en Twitter, allá él. Este es un mundo libre. Cualquiera desperdicie su vida como quiere. El beligerante político más relevante es el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, compuesto básicamente por el antiguo Parlamento y en la práctica liderado por la Liga Democrática de Aung San Suu Kyi. Acá dos cosas quiero decir y despejar un mito. Lo primero fue que la administración de Aung San Suu Kyi fue la que permitió el genocidio y el éxodo en masa de los Rohingya, birmanos musulmanes, que hoy día ya no fueron borrados del mapa en Birmania. La misma Aung San Suu Kyi, que antes era una heroína de la democracia, no dijo nada nunca respecto a lo que estaba pasando con los Rohingya. Los despellegaban, los desollaban vivos, les quemaban las casas, con ellos adentro. Están los videos en internet, cualquiera los puede ver, cualquiera puede ver esos videos de cómo hacer hamburguesas o salsa barbecue con Rohingya, y estoy hablando en serio. Esto ocurrió principalmente en el norte, donde civiles y militares budistas se lanzaron a matar Rohingyas de un día para otro y nadie los detuvo. Los videos están en internet. Número 2. De todas formas, con o sin Rohingyas, el régimen era democrático o semidemocrático, o al menos electo en la parte del cargo de primer ministro igual. Ahora, ¿ustedes creen que la ONU, Sleepy Joe o Bono de YouTube, que le dedicó una canción a Aung San Suu Kyi, iban a dejar que el ejército diera un golpe así como así y se saliera con la suya? Obviamente que sí. Qué pregunta más ridícula. Los birmanos quedaron completamente desarmados e indefensos frente al ejército que los masacró durante enero y durante febrero. Bueno, fue cuando resultó obvio que nadie los iba a ayudar, que se formó este gobierno de unidad nacional, principalmente el parlamento en el exilio, forma el 5 de mayo del año pasado un brazo armado, la FDP, en español Fuerzas de Defensa Populares. Cerca de 8.000 soldados se alistaron en esta FDP. Ahora, si acá comenzó una guerra civil, es un enredo legal, puesto que el gobierno militar del Tatmadaw los considera un grupo terrorista y no beligerante. Al mismo tiempo, el gobierno del Tatmadaw no está reconocido por la ONU como el gobierno oficial de Birmania, así que es un enredo legal tremendo si esto es una guerra civil o no. En todo caso, el FDP tiene muy poco poder. Pero sigamos. También se armó desde el día 1 un movimiento de desobediencia civil, aunque a este grupo hay que filtrarlo mucho, según lo que llega desde medios occidentales. Porque ¿qué pasa? Según CNN, todos estos movimientos se producen gracias a la magia de Twitter, Facebook y otras redes sociales, y así suben las acciones de esas empresas, y mientras tanto el ejército quema viva gente de la manera más impune, porque estas mismas redes no permiten mostrar ese contenido. Así que ese movimiento de desobediencia civil, cada uno tendrá su opinión, pero yo no le creo nada. En un año no logró nada. Y finalmente tenemos al enemigo real del Tatmadaw.
y que está en el interior selvático de Myanmar. Es una insurgencia que tiene distintas motivaciones y que ha existido siempre y ha luchado contra todos los gobiernos que ha tenido Myanmar. Es esta insurgencia, y después lo verán en el mapa que les mostraré en la descripción del video, la que le ha traído los mayores problemas o los problemas reales al ejército oficial desde siempre. Dominan de facto gran parte del interior, pero ojo, son tan atroces como los demás y son de facto los principales perpetradores de lo que fue el genocidio Rohingya. Ahora, más que una insurgencia tipo talibán o tipo Panjshir, son guerrillas sin una ideología fija. Lo que les interesa es el opio, no la República de la Unión de Myanmar. Son narcoejércitos y, como saben, el narcotráfico es un fenómeno muy subestimado por la mayoría de los analistas geopolíticos, que creen que todo se divide en izquierda y derecha, y en la práctica tienen más poder que la izquierda y la derecha juntas. Y finalmente está el Tatmadaw, el nombre oficial del ejército birmano. La transición hacia la democracia en Birmania no se justificó por la lucha heroica de Aung San Suu Kyi, sino por la lucha contra las guerrillas y los narcotraficantes del interior, en donde funciona un verdadero estado fallido y que una democracia con militares neutrales no puede controlar. Y aquí nos topamos con la figura de Min Aung Hlaing, un tipo cuya permanencia en el ejército terminaba el 1 de febrero de 2021 al cumplir 65 años, edad de la cual debía abandonar el ejército según la Constitución de 2011. Lo que lo dejaba expuesto a juicios por violaciones a los derechos humanos o corrupción, ya que su familia es dueña de toda Birmania. Hlaing era parte del ala dura del ejército y hasta esa fecha había manifestado su voluntad de mantenerse en la política birmana, ahora como civil. Sus planes, por supuesto, eran otros. Cuando el partido del ejército perdió de manera tan estrepitosa las elecciones de 2020, los militares realmente no lo podían creer. O había fraude o había que disciplinar a la población para que votara correctamente. Así el señor Hlaing dijo que se acababa esto de la transición, se acababa esto de una democracia, se acababa Aung San Suu Kyi, no más Aung San Suu Kyi. Golpe de estado, militares toman la presidencia que la tenían ya, y toman también el puesto de primer ministro que era civil, pero que ahora recae en manos de este señor llamado Min Aung Hlaing. Los militares prometieron que dentro de un año iban a restaurar las elecciones libres, pero en vez de eso tenemos o una guerra civil, o una insurgencia, o una oleada de protesta que ya dura un año, llámenla como quieran, pero cualquiera puede decir lo que quiera. El hecho es que el Tatmadaw tiene todas las de ganar. Tiene todo el poder. En un año no ha cambiado nada, ni va a cambiar con estas protestas. No se ilusionen con esto de Myanmar. Les adjunto el mapa con quien domina qué parte en Myanmar en estos momentos.